tiempo, sobre todo el hecho de haberme invitado. Para mí es un gran honor poder estar en este lugar frente a ustedes, como también es un gran honor poderles presentar los conocimientos, los pocos o muchos conocimientos que he adquirido durante todo este tiempo, y ustedes saben que en lo nuestro lo importante es la transmisión del conocimiento como para que la ciencia avance, ¿cierto? Y nos actualicemos día a día. Bueno, les va a llamar, esto es un pequeño popurrí, ¿no es cierto? Es como espiar a través del ojo de una cerradura qué es lo que yo puedo encontrar en el fondo de ojo. El ojo de la cerradura sería la pupila, y lo que yo voy a ver a través de la pupila es algo muy importante, muy importante. Es un método que no es cruento, pero a mí me va a permitir ver cómo está el estado de los vasos, que son afectados por múltiples enfermedades, y así como están en el fondo de ojo esos vasos, también lo van a estar en el resto del organismo. Y no solamente los vasos, sino también cómo está la retina, que sería como el parénquima de los órganos, ¿no es cierto?, que son afectados por distintas enfermedades. Los ojos no son dos cosas que están acá arriba y que están separadas del resto del organismo, no. Los ojos pertenecen a todo el organismo y son impacto de un montón de enfermedades. Incluso hay muchas enfermedades que nosotros las podemos diagnosticar, enfermedades generales, ¿no? Porque la cuestión es esta, las manifestaciones oculares que voy a encontrar en enfermedades generales y que debo conocerlas como para poder hacer un buen diagnóstico. Lo importante es eso, que no están separados, que son un impacto, es un órgano blanco, impacto de un montón de enfermedades generales. Bueno, una forma de poderlo ver, lógicamente, de ver el fondo de ojo, puede ser sin dilatar la pupila o dilatando la pupila con un oftalmoscopio. Esto es así. Todo depende de lo que yo quiera ver, es el método que voy a utilizar. Es así, por ejemplo, acá estamos, perdón, discúlpenme. Bueno, el método que más frecuentemente nosotros usamos y lo que van a usar ustedes es el oftalmoscopio directo, es el que todos conocemos. Este oftalmoscopio puedo hacer un fondo de ojos sin dilatar, en donde solamente voy a poder obtener la visualización de este sector del fondo de ojo, que es la papila. Y me sirve a mí en el caso de tener un paciente con una hipertensión endocraniana, en donde yo quiero descartar si este paciente tiene una hipertensión, un edema de papila o no. Pero si yo quiero ver un poquitito más, por ejemplo, los vasos que salen de la papila y demás, voy a tener que dilatar la pupila, del mismo modo que si quiero ver la mácula, voy a tener que dilatar la pupila. Entonces, podemos hacer el fondo de ojo con el oftalmoscopio directo, que es este que está acá arriba, pero dilatando la pupila. Entonces, esto me va a permitir a mí ver un poquito más lejos, digamos, un poquito más del fondo, un diámetro y medio más del tamaño de la papila. Con esto puedo evaluar tranquilamente una hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cómo puedo evaluar si existe una alteración a nivel de la mácula o de la papila que la habíamos visto sin dilatar el fondo? Pero hay ciertas patologías, ¿no es cierto?, que impactan en la periferia del fondo de ojo. Cuando yo quiero ver la periferia del fondo de ojo
como es por ejemplo una retinopatía diabética, como es por ejemplo una retinopatía del prematuro, un paciente miope, un paciente que tiene una sífilis congénita, por ejemplo, el fondo de ojo en sal y pimienta, una toxoplasmosis con un foco alejado al centro. Voy a tener que utilizar este otro aparato que es el oftalmoscopio binocular indirecto. Ella es más de uso del oftalmólogo, el oftalmoscopio binocular indirecto, porque necesita una curva de aprendizaje mayor. Y luego tenemos otro aparatito, como verán, las fotos fueron sacadas de internet, no está puesto abajo, pero las saqué de internet. Algunas de ellas, claro. Perfecto, si no utilizo la lente de 3. El oftalmoscopio directo. ¿Qué me importa? ¿Qué nos interesa a nosotros ahora saber utilizar el oftalmoscopio directo? El oftalmoscopio directo, para poder visualizar el ojo del paciente, si vamos a mirar el ojo izquierdo, tenemos que tomar el oftalmoscopio con la mano izquierda, utilizar nuestro ojo izquierdo y visualizar el ojo izquierdo del paciente. Si no, nos vamos a encontrar cara a cara. Acuérdense que el oftalmoscopio directo tiene dos agujeritos. Vamos a hablar así sencillamente. Un agujerito que es el ocular, por donde yo voy a mirar, y del otro lado hay otro que emite una luz, que es el que tiene que alumbrar la pupila. ¿Cuál es la puerta de entrada? Si yo no sé dónde está la puerta, jamás voy a poder entrar a la habitación y ver qué es lo que hay adentro. ¿Sí o no? Entonces, lo que voy a hacer es iluminar la pupila. Cuando yo ilumino la pupila, la luz llega hasta la retina y me devuelve el color de la retina, que es un color anaranjado. A eso se lo llama reflejo rojo. O sea que yo puedo entrar al fondo de ojo a través de la pupila, a través de siguiendo el reflejo rojo, esa luz anaranjada. ¿Entendido? Y me tengo que acercar, si este es el oftalmoscopio y este es el ojo, me tengo que acercar bastante al ojo como para poderlo ver. Entonces coloco la mano en la frente para utilizar otro sentido, el propioceptivo, y no tener temor de ponerle el oftalmoscopio en el ojo. Entonces la mano en la frente, ojo derecho, oftalmoscopio mano derecha, ojo derecho del paciente y la luz iluminando la pupila para que me devuelva el reflejo rojo. ¿Entendido? Y ahí vamos a poder entrar. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el objetivo en realidad? Poder determinar qué es un fondo, cómo se ve un fondo de ojo normal de un fondo de ojo patológico. Aquí yo les puedo decir que este es un fondo de ojo normal, en donde vemos la papila con sus bordes bien netos, su coloración más clara que la retina, ¿sí? Se dice que es color rosado, pero no es rosada, es media amarillenta, ¿sí? Es media anaranjadita, un naranja más claro que el de la retina, por ella salen los vasos de la arteria central de la retina, la arteria central de la retina que se divide en una rama superior y una inferior, y luego en una temporal, ¿sí? Superior, y en una nasal superior, y en una temporal inferior, y en una nasal inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque la mácula la voy a encontrar sobre el lado temporal, ahí la voy a ir a buscar, en el lado temporal. Y nunca la tengo que iluminar si no tengo la de pupila dilatada. ¿Por qué? Porque si yo la ilumino, se produce el reflejo fotomotor y se me cerró la pupila. En cambio, con la pupila dilatada no se me va a cerrar nunca. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Entonces, esto es un fondo de ojo normal. La papila está normal, tiene unos bordes netos, no está sobreelevada, no está excavada. Vemos los vasos que salen normalmente, ¿sí?
tenemos que comparar el calibre de los vasos, vemos la mácula que está totalmente limpia y vemos también que no hay elementos agregados. ¿A qué llamamos elementos agregados? A que no hay manchas rojas, que serían hemorragias, a que no hay manchas más amarillentas, que serían los exudados duros, acá se los voy mostrando, exudados blandos, y que no hay manchas blanquecinas superficiales, que son los exudados blancos blandos o algodonosos que están sobre la retina y que me indican isquemia. ¿Qué quiere decir? Que abajo hay algún vaso por donde no circula bien el flujo sanguíneo. Entonces me produce isquemia y necrosis de las fibras ganglionares de la retina que después van a ir a formar el nervio óptico. Esto es isquemia. Cuando uno habla de isquemia, habla de un problema importante. ¿Por qué? Porque las áreas de retina que no tienen oxígeno reclaman oxígeno y entonces elaboran factores vasoproliferativos. Y esos factores vasoproliferativos van a generar neovasos que para el ojo son desastrosos. Esos neovasos no tienen una permeabilidad normal, pueden extravasar sangre, ¿sí? E incluso pueden proliferar hacia todo el interior del ojo, incluso hacia el vítreo, no solamente en la retina, dentro, en la papila, dentro de la retina, sino también hacia el vítreo, provocando importantes hemorragias y retracción con desprendimiento de la retina y pérdida de la visión. Perfecto. Acá ven otra, lo que se ve esta segunda imagen es una retinopatía diabética donde ven los exudados duros, los exudados blandos, las hemorragias, ¿sí? En la otra fotografía lo que pueden ver es una papila que no tiene las características normales. Fíjense que esta papila, si ustedes la miran, no se ve bien el límite entre lo que es el inicio de la papila, el borde de la papila y el resto de la retina. Está borroso este borde. O sea, aparte de estar borroso, no es un borde neto, está sobreelevado. Miren los vasos cómo se sobreelevan, ¿sí? Al resto de la retina. Y aparte está más roja que lo que es este color. Esto es un edema de papila. O sea, ¿cuáles son las características del edema de papila? Es borde borroso, papila sobreelevada y color más congestivo. ¿Sí? Después vamos a ver los tipos de edema, porque pueden ser por hipertensión endocraniana o puede ser por un proceso inflamatorio. Y dentro de los procesos inflamatorios está la infiltración leucémica. Fíjense con quién nos relacionamos, ¿no? Perfecto. Acá ven otro edema de papila, de distintas formas, es más pálido, tiene hemorragias alrededor. Esto es un fenómeno vascular. Acá lo que hay es una neuritis óptica anterior isquémica. ¿Qué me quiere decir neuritis óptica anterior isquémica? Que tengo una enfermedad en los vasos. Si es un paciente joven, tengo que pensar en una enfermedad autoinmune y descartarlas a todas. Le produce una pérdida de visión brusca, la neuritis óptica anterior isquémica. Y si es un paciente mayor, un paciente adulto, tengo que pensar que puede ser de origen aterosclerótico. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta patología. Es una de las causas, de las 3 causas de pérdida brusca de la visión. Neuritis óptica anterior isquémica, trombosis, son las 3 vasculares. Decimos pérdida brusca es vascular. O es una trombosis de la vena central, o es una embolia de la arteria central, o es una neuritis óptica anterior isquémica. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá ven estas manchitas así, veas amarillentas.
en la retina que no tienen por qué estar, con una papila de bordes medio borrosos. Esto es una neuroretinitis. Es una neuritis óptica que aparte afectó a la retina. Puede ser de distintas etiologías. Mira, estamos hablando del ojo y de qué. Podemos estar hablando de una sífilis, podemos estar hablando de una leucemia, podemos estar hablando de una bartonela, podemos estar hablando de un montón de patologías o procesos de vecindad que nos están afectando el ojo. Que nada que ver con el proceso de vecindad, pero sí, es parte del organismo, mira vos, gracias a Dios, ¿no? Y por él podemos ver lo que nos rodea. Esta otra imagen, bueno, esto es lamentable. Esto es una atrofia glaucomatosa de papila. ¿Por qué esto es lamentable? Porque el glaucoma, que es el aumento de la presión ocular generalmente, porque hay algunos glaucomas que son sin aumento de la presión, es una ceguera evitable. Es evitable. ¿Por qué? Al igual que la ceguera que produce la retinopatía diabética. Si yo hago el diagnóstico en tiempo y forma y trato al paciente, no llegamos a este estado de deterioro y pérdida de las fibras del nervio óptico. Entonces, si el paciente no va a la consulta y bueno, allá él. Si el paciente va a la consulta, le hago el diagnóstico y no hace el tratamiento, buscaré por todos los medios de inducirlo a hacerlo, pero puede ser que no lo haga. Pero, si viene a la consulta, yo lo atiendo, lo reviso, le receto el lente y no le tomo la presión intraocular, la responsable soy yo. No he cumplido correctamente con el acto médico, no he hecho los procedimientos que he debido hacer. Perdón que hable así, pero me indigna. Bueno, esta otra imagen, por eso les digo, y perdón y con todo mi respeto hacia todos, hagamos las cosas como corresponde. Apliquemos todos los conocimientos y hagamos un exhaustivo examen médico, ¿sí? Que no se nos pase nada y se nos pase lo menos posible. Perfecto. Fíjense acá, esta zona es la mácula. ¿Ven todas estas manchitas así amarillentas? Son exudados duros, ¿sí? Y algunos son trúceles. Este es el estado previo a la maculopatía, a la degeneración macular relacionada con la edad. Enfermedad bastante dolorosa, no dolorosa porque te duele, sino porque llegás a tu edad, a una determinada edad, donde querés disfrutar, ¿sí? Porque ya tenés más tiempo y tus hijos crecieron, y notás que la agudeza visual comienza a disminuir por alteración de los fotorreceptores, ¿sí? Por alteración de los conos y los bastones, y eso nos va a disminuir a nosotros la agudeza visual. Incluso no quiere decir que tenga una degeneración macular relacionada con la edad quede ciego, no, para nada, no va a quedar ciego, pero va a perder la posibilidad de poder trabajar, de poder leer. Entonces, si ustedes hacen yo siempre hago hacer este ejercicio. ¿Cómo ve un paciente con una degeneración macular relacionada con la edad? Cierren un ojo y delante del otro se ponen el dedo hacia adelante, cerquita del ojo. No se lo toquen porque no tengo ganas de trabajar. Entonces, o sea, pierde el centro, pero ve todo lo que está a los costados. O sea que dentro de su casa puede manejarse tranquilamente. Incluso hay dispositivos
que pueden llegar a ayudarnos a aumentar la agudeza visual, ¿sí? Son los dispositivos de baja visión, incluso la educación, ¿no es cierto?, en escuelas especiales, como para que lo que quedó de visión periférica yo lo pueda utilizar suficientemente como para llevar una vida más, o sea, como para defenderme más. ¿Entendido? Bueno, y esto último es inevitable. Esta última imagen que se ve es inevitable. Esto que está pegado al nervio óptico es un retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor. Ojo. Dije, voy a decir intraocular. Es el tumor intraocular más frecuente en los niños. Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Ya dijimos más o menos las patologías que estaban relacionadas y que podíamos ver en el fondo de ojos, pero saber cuando miramos con el oftalmoscopio si es un fondo de ojo normal o tiene alguna patología. ¿Sí? Perfecto. ¿Voy bien, chicos? ¿Voy bien, doctores? Gracias. Bueno, esta es la foto del oftalmoscopio directo, ¿sí? El que vamos a utilizar. Acuérdense siempre cuando van a mirar, o sea, oftalmoscopio, otra vez lo mismo, ¿sí? Ojo derecho, oftalmoscopio, mano derecha, ojo derecho del paciente, la mano en el frente y que la luz le dé a la pupila. Siempre la luz del oftalmoscopio tiene que entrar justo en la pupila, no tiene que sobrepasarla, porque si no se refleja sobre la córnea e impide que nosotros veamos. ¿Sí? Perfecto. Incluso muchas veces, o sea, en algunos oftalmoscopios vamos a encontrar esta luz verde. Esta luz verde, ¿saben para qué nos sirve? Para esta luz verde nos sirve para que se llama luz anelita y nos sirve para ver el fondo de ojo en blanco y negro, lo cual nos va a permitir, pero en serio que nos lo permite, si hay un edema de papila que es incipiente y yo no estoy bien segura de que tiene un edema de papila incipiente, con la luz verde, con la luz anelita lo veo perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aparte puedo diferenciar muy bien lo que son las arterias de las venas. ¿Sí? Perfecto. O sea que hay que utilizarla, esa luz verde. Muy bien, acá tenemos exactamente lo mismo, el fondo de ojo normal, como se los había explicado. Acá tenemos con elementos agregados, en una retinopatía diabética no proliferativa avanzada. Fíjense los exudados, las hemorragias en los cuatro cuadrantes. Esto no es un fondo de ojo normal. Acá hay exudación, acá hay isquemia, acá hay extravasación sanguínea por alteración en la permeabilidad de los vasos. Y esta otra imagen que vemos acá abajo es esta mancha oscura, marrón, es un melanoma de la coroides. El melanoma de la coroides es el tumor intraocular más frecuente en el adulto. Y la forma más grave del melanoma de coroides es cuando se presenta en el cuerpo ciliar, que es una parte del ojo donde se produce el humor acuoso, que circula dentro del ojo. Es muy poco metastizante, ¿sí? Y el pronóstico en general es bueno, siempre y cuando hagamos el diagnóstico cuando es pequeño, porque si no puede ocupar toda la cavidad vítrea y nos puede llevar a la enucleación del ojo. Fíjense que es sobreelevado, pero no siempre es así. Otras veces es plano, después lo vamos a ver. Puede ser plano e incluso no de este color, sino amelanótico. Muy bien. Como todo,
mirar el fondo de ojo tiene una metodología, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que observar es la papila. Borde, color, superficie. La salida de los vasos a nivel de la papila. ¿Salen bien desde el centro? ¿Salen de un costado? ¿Sí? Perfecto. ¿Están sobreelevados? ¿Está plana? ¿Está deprimida? El color es un color un poco más claro que el del resto de la retina. El borde es bien neto, está sobreelevado. ¿Sí? Eso lo tenemos que ver bien. Primero, la papila. Después, la vasculatura de la retina. Identificar cuál es la vena y cuál es la arteria. Acuérdense que como veamos los vasos en el fondo de ojo van a estar en el resto del organismo. ¿Sí? O sea que no tenemos que hacer una biopsia para verlos. Agarramos el oftalmoscopio, lo miramos y de esa forma van a estar en el resto del organismo. Perfecto. Siempre la vena se considera la relación 2/3. ¿Qué quiere decir? Que si divido la vena en 3, la arteria va a ocupar 2 partes de esa parte que me sobra, digamos, de la vena. Entonces, la vena es más ancha, la arteria es un poquito más fina. La vena es más oscura por la sangre no oxigenada y aparte las paredes más finas, y la arteria es más anaranjada. ¿Y cómo se dividía? Lo habíamos visto: temporal, nasal, superior e inferior, y temporal y nasal superior. Y la mácula, acuérdense que está siempre del lado temporal. Cuando nosotros miramos una foto del fondo de ojo y vemos que la papila está del lado derecho, es un ojo derecho. En cambio, si la papila óptica está del lado izquierdo, es un ojo izquierdo. Muy bien. Después que vimos los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Distinguimos cuál es la vena, cuál es la arteria. Tenemos que vernos el calibre. ¿Tiene 2/3 o es mucho más fina que esos 2/3? ¿Sí? Entonces, nos fijamos el reflejo, la luz se refleja sobre la arteria, el reflejo dorsal de la arteria. Cuando nosotros vemos que la arteria es más fina, que tiene un aumento del reflejo y que cambió la coloración hacia un color cobrizo o color plata, estamos pensando en una hipertensión arterial. ¿Sí? Siempre recuerden eso. En la hipertensión arterial, las arterias se afinan, disminuye el flujo sanguíneo en su interior, cambian la coloración y en cambio las venas se dilatan y se hacen más tortuosas. ¿Sí? Las arterias se afinan, las venas se dilatan y se ponen tortuosas. ¿Por qué? Porque resulta que la vena va por debajo y la arteria va por arriba. Y la arteria que va a poner sus paredes más, se afina, pone sus paredes más gruesas, va a comprimir más a la vena que pasa por debajo. Entonces la va a dilatar. Y esto es lo que va a generar los cruces arteriovenosos patológicos, ¿sí? Que se observan también en la hipertensión arterial. Muy bien. Luego de esto vamos a mirar la retina. ¿Qué tenemos que mirar de la retina? La coloración. La coloración de la retina normalmente es anaranjada, a veces puede presentar sectores que son un poco más oscuros, la llamamos atirada, ¿sí? Y es distinto el color. Todo depende de la cantidad de melanina que haya en el epitelio pigmentario.
Si es un paciente de tez oscura con mucha melanina, la retina va a ser más grisácea, porque nos va a permitir a nosotros, más grisácea, más como más blanquecina, porque no nos va a permitir tanto ver a los vasos de la coroides que van por debajo. En cambio, si es un paciente albino, vamos a ver todos los vasos, muchos de los vasos de la coroides que le van a dar otra estructura. Eso es importante que lo sepamos. Bueno, y no debe tener elementos agregados, ni hemorragias, ni exudados, todo lo que habíamos dicho hasta ahora. Y finalmente lo que hacemos es que mire la mácula. Para ver la mácula, el paciente tiene que mirar la luz del oftalmoscopio. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy mirando la mácula? Por el brillo que ella tiene y porque es totalmente avascular. Una cosa que me olvidé de decirles y que la tienen que tener muy en cuenta: si quiero ver la papila, el paciente tiene que mirar para adelante. Si quiero ver la mácula, tiene que mirar la luz del oftalmoscopio. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer una repasadita rápida de las alteraciones que aparecen en la hipertensión arterial, que es una de las causas, ¿no es cierto?, que mayores alteraciones va a traer a nivel de los vasos, al igual que la retinopatía diabética. Pero vamos a tratar de hacerlo acá. Acá lo que pueden observar, esta foto la puse a propósito para que ustedes puedan ver cómo se ve el fondo de ojos con la luz angelitra, con la luz verde, en blanco y negro. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la arteria y cuál es la vena? Yo lo sé, porque la vena es más oscura y y es más ancha, y esta es la arteria, es más finita, pero no lo puedo distinguir bien. En cambio, si la veo con la luz angelitra, me doy perfectamente cuenta que esto es más oscuro y más ancho, y la arteria es más fina, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? No contestó nadie, pero yo digo que sí. Sí. Seguimos. Bueno, empezamos con la papila. ¿Qué es lo que tengo que estudiar de la papila? Borde, color, superficie. ¿Qué patología? El borde, como tenía que ser, neto. El color más claro que el de la retina. Se veían los vasos que salían por el centro, uno superior, arteria central de la retina, uno superior, uno inferior, y cada uno de ellos el nasal y temporal. Y la vena salía siguiendo exactamente el mismo trayecto, pero llevando la sangre desde la periferia hacia el centro. Borde, color, superficie. Superficie plana, o sea que tiene que estar prácticamente a la misma altura que la retina. ¿Entendido? Ni sobresalir como un honguito, ni estar para adentro, deprimida. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Qué patología puedo encontrar en la papila? Edema de papila. Cuando yo hablo de edema de papila, estoy hablando de una papila edematosa. ¿Qué quiere decir una papila edematosa? Está sobreelevada, ¿no es cierto? Está congestiva. ¿Y cuáles pueden ser las causas que me den un edema de papila? Puede ser bilateral, en cuyo caso voy con conservación de la agudeza visual, en cuyo caso yo voy a tener que pensar en una hipertensión endocraniana y todas las causas que pueden dar una hipertensión endocraniana, o puede ser unilateral, que encuentre un edema de papila en uno solo de los nervios ópticos, y ahí con una disminución de la agudeza visual. Acuérdense de esto. Bilateral, conservación de la agudeza visual, hipertensión endocraniana. Unilateral, disminución de la agudeza visual, pienso en un proceso inflamatorio a nivel de la papila. ¿Sí? Y busco la etiología. Siempre buscar la etiología.
Eso es lo que tiene la oftalmología, lo que nos lleva a conectarnos con la clínica médica y todo el resto de las disciplinas. Buscar cuál es la causa de lo que nosotros estamos viendo en el fondo de ojo. ¿Sí? Perfecto. La atrofia de papila es una papila de bordes netos, pero blanca como un papel, blanca como esta pared, que puede ser de origen hereditario, ¿sí? Como por ejemplo la atrofia de Leber, o puede ser adquirida por la ingesta de algún tóxico o aspiración de algún tóxico, algún medicamento que lo pueda generar, con la pérdida de la visión, porque estamos hablando de una atrofia, ¿sí? O también podemos encontrar una atrofia glaucomatosa, de la cual hablamos, que era por aumento de la presión intraocular y desaparición de las fibras del nervio óptico. Acá lo que vemos, ¿qué les parece? Si analizamos la papila, acá yo les puse la imagen de lo que era una papila normal, borde neto, color más claro que el de la retina y la superficie plana. Y acá ¿qué vemos? El borde, ¿cómo está? Borroso. La superficie, si seguimos los vasos, ¿cómo vamos? Elevada, perfecto. ¿Y la coloración es igual que esta? Un poco más congestiva. Entonces acá estamos en presencia de un edema de papila. Y cuando uno ve un edema de papila, tiene que pensar, ¿no es cierto?, si son ambas papilas que están edematosas y tienen conservación de la agudeza visual, hipertensión endocraniana, ya sea por un proceso infeccioso, por una hemorragia, ¿sí? Por cualquier proceso, por una masa ocupante que me esté dando aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que se va a transmitir a través de las vainas del nervio óptico. Ustedes saben que los ojos son una prolongación del sistema nervioso central. Perfecto. Pasa por distintas etapas. Y acá abajo les puse bien bilateral y agudeza visual normal, igual edema de papila, por hipertensión endocraniana, que puede disminuir, sí. ¿Por qué? Porque si el edema de papila persiste y yo no hago el diagnóstico y soluciono el problema, llevo a esa papila a la atrofia de las fibras del nervio óptico. Yo la llevo o el paciente. Me culpabilizo, ¿vieron? Seguimos. Perfecto. Y acá, ¿qué encontramos? Un edema, crean en mí, un ojo derecho con la papila del lado derecho, de bordes borrosos, una papila edematosa con alteración de la agudeza visual. A esto, aquí estamos en presencia de una neuritis óptica, de una inflamación de las fibras del nervio óptico. Por eso se produce la disminución de la agudeza visual. También puede afectarse no solamente el nervio óptico, sino también la retina. Entonces vamos a estar en presencia de lo que se llama una neuroretinitis, con etiologías distintas. Lo que tiene que tener en cuenta es que cuando alguien tiene una neuritis óptica, la agudeza visual se pierde paulatinamente, dura 3 semanas y luego se recupera nuevamente. ¿Sí? Se trata, ¿sí?, con pulsoterapia, con corticoides, y luego se recupera y se investiga la causa. Porque todo lo que yo encuentro, tengo que encontrarle la causa para hacer el tratamiento etiológico. De lo contrario, lo voy a seguir teniendo a perpetuidad. Y no estoy haciendo nada. Bueno. Entonces las causas acá las tienen, pueden ser tóxicas, medicamentosas, ¿sí?, por avitaminosis. Y no olvidarse nunca que si un paciente joven presenta
una neuritis óptica, lo que yo tengo que descartar primero es una enfermedad desmielinizante. Fíjate qué importante. ¿Por dónde puede empezar? ¿Y por dónde puede anteceder a la enfermedad? Porque la neuritis óptica, que es la inflamación del nervio, puede aparecer años, 2 o 3 años, antes de las manifestaciones de la enfermedad, de la desmielinización, de la alteración del líquido cefalorraquídeo. ¿Entendido? La visión se recupera, ¿sí? ¿Con qué? Con corticoides, por pulsoterapia, por corticoides en alta dosis por vía endovenosa. Esa estaba repetida. Y acá lo que les hablaba de las neuroretinitis, buscar las causas. Puede ser no encontrarla, es ser idiopática o de Leber, como la atrofia de papila, que no tiene nada que ver con la neuritis, pero es el mismo investigador, el mismo médico que la encontró y le puso su nombre. O puede estar asociada a Bartonella, treponema, ¿sí? O una toxoplasmosis. O sea, fíjense todas las causas que puede llegar a tener una neuritis óptica. Una cosa que yo no coloqué acá, pero que ustedes la tienen que saber, es que muchas veces el nervio óptico tiene una porción intraocular, que es la papila, y otra porción retroocular, que es la que va a ir por el canal óptico, se va a cruzar, va a formar el quiasma, las quisquillas ópticas, ¿sí? Entonces sería la porción retroorbitaria del nervio óptico. Muchas veces donde se produce el problema inflamatorio es a nivel de esa porción. Entonces, cuando yo miro el fondo de ojos, voy a ver un fondo de ojo normal, pero ¿qué va a pasar? El paciente va a tener la disminución de la agudeza visual, va a tener dolor en los movimientos oculares, ¿sí? Y el proceso en realidad va a estar por detrás y también puede ser secundario a una desmielinizante o cualquiera de las otras causas. Entonces, la neuritis óptica puede ser anterior o papilitis, o puede ser una neuritis óptica posterior con toda la sintomatología, en donde en el fondo de ojo no se ve absolutamente nada. Y bueno, y acá tenemos el gran problema, el glaucoma. Muchas veces hay pacientes que por distintos inconvenientes o por distintos depósitos de sustancias se pueden ubicar en el trabeculado. El ojo tiene un sistema en donde se produce un líquido que va a circular por la parte anterior del ojo, que se llama humor acuoso, y en la parte posterior tiene otro líquido que no tiene nada que ver con la presión intraocular, que se llama vitrio, que es más viscoso y está en contacto con la retina. Pero ¿qué pasa? Cuando el humor acuoso, que normalmente se produce en el ojo, no puede salir a través del trabeculado, porque hay detritus en el trabeculado, en un sector que es como un colador por donde sale el humor acuoso, se acumula en el ojo. Y eso trae un aumento de la presión intraocular y a esa patología se la llama glaucoma. Ese aumento de la presión intraocular va a impactar sobre las fibras del nervio óptico, ¿sí? Y sobre la papila, produciendo necrosis y desaparición de fibras, ¿sí? Con lo cual se va a perder el campo visual periférico y lo puede llevar al paciente a la ceguera. ¿Se entendió más o menos, glaucoma? ¿Cuál es la responsabilidad del médico oftalmólogo para evitar esta patología? Una vez que llegó el paciente al consultorio y que viene para cambiarse los lentes o para que le receten los lentes de cerca, tomarle sí o sí la presión intraocular o hacer campañas como se están haciendo en la población general para tomar la presión intraocular y detectar glaucoma. Esta es una enfermedad crónica asintomática
y que es perfectamente tratable, como si fuera la hipertensión arterial. Si ustedes la dejan que siga su curso, va a traer innumerables inconvenientes. En cambio, si la tratan y mantienen presiones intraoculares normales, nunca va a llegar a la ceguera. ¿Se entiende? Bueno, este es el fondo de ojo normal, no lo voy a repetir porque ya todos lo conocen, ¿sí? Ya pueden identificar las estructuras. Bueno, acá se ve lo que es ojo derecho, ojo izquierdo. Acuérdense que son los vasos los que van a estar alterados. Pero no van a ser solamente los vasos de la retina, también van a ser los vasos de la coroides, o incluso va a haber una neuropatía hipertensiva en donde si hay un aumento brusco de la presión de la presión arterial que supere la presión intraocular, puede existir un edema de papila. A eso se lo denomina neuropatía óptica. Y de persistir mucho tiempo las alteraciones vasculares, van a producir también una atrofia del nervio óptico. Con respecto a la hipertensión arterial, ustedes recuerden que los factores que afectan a las arteriolas son la duración y la severidad del proceso. Puede ser que sea un paciente que se les presente en consulta, un paciente que nunca ha tenido un aumento de la presión arterial o nunca ha percibido que su presión arterial está por límites superiores a los normales. Entonces se puede provocar una hipertensión aguda, en donde nosotros en el fondo de ojo lo que vamos a ver es una vasoconstricción generalizada, puede haber exudados algodonosos por isquemia, pueden existir hemorragias que son superficiales y edema de papila. ¿Por qué? Porque subió tanto la presión arterial que superó la presión intraocular y produjo el edema de papila, que cuando yo baje, ¿no es cierto?, la presión arterial, ese edema de papila va a desaparecer. Es distinto al hipertenso crónico, porque el hipertenso crónico ya tiene lesiones a nivel de los vasos que van a perdurar y que no desaparecen, como por ejemplo una vasoconstricción difusa, disminución del calibre arteriolar, acuérdense de las arterias en hilo de cobre, las arterias en hilo de plata, cruces arteriovenosos y exudados, tanto duros como exudados blandos y hemorragias. O sea que es un paciente que hace mucho tiempo que tiene hipertensión arterial y que ha provocado todos estos deterioros en el fondo de ojos. Acá tienen el fondo de ojos de un paciente hipertenso, donde ven la diferencia que hay entre el calibre de la arteria y la vena. Las arterias se tornan más estrechas, ¿no es cierto?, un poco más rectas. En cambio, las venas tienen mayor calibre. Acá tienen cómo esas arterias que sufren la hipertensión van disminuyendo el calibre, se ponen más rectas, aumentan el espesor de las, disminuyen el calibre, aumentan el espesor de la pared y disminuye el flujo de la columna sanguínea. ¿Qué es lo que le da el color a las arterias? El flujo de sangre. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener las arterias en hilo de cobre y en hilo de plata, que ya nos está hablando de un periodo mucho más avanzado de la hipertensión arterial. ¿Qué ocurre? Esa arteria de paredes más gruesas, más rígidas, comprime las venas. Al comprimir las venas, va a producir distintas alteraciones. ¿Hay cruces arteriovenosos en el fondo de ojo normal? Sí, por supuesto que hay cruces arteriovenosos. Si las arterias y las venas se dividen dicotómicamente por el calibre sobre arteriola y se van cruzando en todo el fondo. Pero son cruces arteriovenosos normales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder ver la arteria, acuérdense, el puente va por arriba de las aguas. Si yo tengo una arteria de paredes normales, voy a poder ver la vena que está por debajo. Entonces, ese es un cruce arteriovenoso normal.
En los cruces arteriovenosos, donde las paredes de la arteria ya están alteradas, vamos a encontrar cruces arteriovenosos de primer grado, en donde yo no voy a poder ver por debajo la vena que pasa. Si hay mayor compresión, va a haber éstasis sanguíneo, va a haber dilatación de la vena. Son los cruces de segundo grado. En los cruces arteriovenosos, la adventicia comparten, la arteria y la vena comparten la adventicia. Entonces va a arrastrar la arteria que se rectificó, va a arrastrar a la vena y va a producir un cruce arterio venoso de tercer grado. Y la compresión a veces es tal que produce éstasis sanguíneo y extravasación sanguínea. Es el signo de pretrombosis. Estos dibujos que tienen acá, estos son dibujos, no son fotos del fondo de ojo. Pero esto que ven acá sí que es una foto del fondo de ojo. ¿Qué les parece en base a lo que yo he dicho tan rápidamente? Y no sé si me han comprendido bien porque no he preguntado. ¿Qué tipo de cruce arteriovenoso les parece que puede ser? Parecido grado 2. Grado 2. Grado 2. Muy bien, muy bien. No se ve la arteria que pasa por debajo, que sería un grado 1, y aparte hay dilatación. Perfecto. Bueno, con respecto a la retina, ustedes saben que la coloración es anaranjada, depende de la cantidad de epitelio pigmentario y pigmento que haya en el epitelio pigmentario va a ser el color, no tiene que tener elementos agregados, y los elementos agregados que puede tener son hemorragias, exudados duros o exudados algodonosos, que son dos patologías y dos situaciones totalmente diferentes. Fíjense, acá encontramos las hemorragias. Las hemorragias son hemorragias, es un fondo de un paciente es hipertenso. Fíjense la diferencia entre la arteria y la vena. La arteria es más fina, la vena se van a cansar de escuchar que las venas se dilatan y que se ponen tortuosas. Incluso la papila también no tiene un borde neto. Fíjense que el borde es medio irregular y que ven hemorragias en llama en la superficie. Las hemorragias de la hipertensión arterial están en la superficie de la retina, por eso toman la forma, se la llama en llama, porque toman la forma de las fibras que van a converger, que son los axones de las células ganglionares de la retina, que van a converger y salir del ojo a través del nervio óptico, formando justamente la papila y todo el trayecto del nervio óptico. Y son tan largos esos axones de las células ganglionares que van a terminar en el cuerpo geniculado lateral. Ahí hacen su sinapsis, una de sus sinapsis. Bueno, ¿qué ocurre? Hay alteración y separación de las células endoteliales. Esto va a provocar la extravasación y la transudación de sustancias, principalmente de lipoproteínas. Estas lipoproteínas y esta exudación o transudación se va a producir entre las capas de la retina y van a formar unos elementos que se denominan exudados duros. Cuando yo veo un exudado duro en la retina, sé que es extravasación de líquido y lipoproteínas. Por eso es muy importante mantener los niveles séricos de los lípidos. Son intrarretinales. Esta imagen que ven ahí arriba, no sé por qué es blanco, esto no tiene que ser blanco. Pero bueno, fíjense, los exudados duros tienden a agruparse. Y yo sé que son intrarretinales. ¿Por qué? Porque veo los vasos de la retina que van por arriba. Quiere decir que ellos están por debajo. ¿Sí? Cuando yo veo un exudado duro, estoy hablando de edema retinal, que de acuerdo a dónde esté ubicado, si está ubicado en la mácula, me va a traer una disminución de la agudeza visual.
¿entendido? Pero pueden estar ubicados en cualquier parte de la retina. Incluso como son agrupados, muchas veces forman tienen esta forma, como circinas, como guirnaldas alrededor de la mácula. Y en otras, en la hipertensión de origen renal, por ejemplo, van a encontrar que estos exudados van a formar como una estrella. Es la famosa estrella macular. Son exudados duros, intrarretinales, lipoproteínas igual edema. ¿Sí? Fíjense, acá tienen las mismas imágenes, cómo están ubicados así en grupos, se ubican en grupos, son más amarillentos, permiten ver los vasos por arriba. ¿Sí? Y acá lo que tienen es un fondo de ojo hipertensivo, pero con tutti fiori. Acá, perdón la expresión, acá ven una papila edematosa, las hemorragias, la disminución del calibre arteriolar, van a haber exudados duros, van a haber algunos exudados blandos, las hemorragias y cruces arteriovenosos. Esto es una retinopatía hipertensiva grado 4. ¿Por qué grado 4? Porque tiene edema de papila. ¿Estamos? Ahora vamos a verlo. Hablamos de, esta es una imagen, esta es una OCT, gracias a Dios, es un estudio, uno de los últimos estudios que han salido ahora unos 7 años, en donde se ve la retina como si fuera un corte histológico. Esto es la mácula, son las partes de la mácula. Esto que se ve por acá afuera es lo que se llama mácula, tiene vasos, demás. Esto acá es la fóvea, que es avascular, y esta depresión es la foviola, que está poblada única y exclusivamente por conos, ¿sí? Las 10 décimas, si nosotros tenemos 10 décimas es porque estamos viendo con la fobia. Si tenemos menos, estamos viendo por algún lugar lejos de la fobia. Y ese lugar lejos de la fobia puede ser acá, a pocos milímetros, ¿sí? ¿Está? Y acá ven la imagen de lo que es la estrella macular. Cuando hay isquemia a nivel de las capas de la retina, en las capas superficiales, se degeneran los axones de las células ganglionares, ¿sí? Se produce como un signo de apoptosis. Se aparecen los exudados blancos o algodonosos, que indican isquemia. El otro edema, esto es isquemia. E isquemia yo les había dicho al principio, estoy en un lugar peligroso en donde puedo pasar a un lugar peor, que puede ser la neovascularización. Acá ven ustedes los exudados duros que están en la superficie de la retina. ¿Por qué digo que están en la superficie? Porque está por arriba de los vasos. Esto te indica, son blancos, blandos o algodonosos. Te está indicando que están por arriba de los vasos. Están bien en la superficie. Bueno, pero los exudados blandos, blancos o algodonosos también pueden aparecer en otras patologías, no solamente en la hipertensión arterial, por ejemplo en la anemia, en la leucemia o en el mieloma múltiple. Y acá tienen una vedette para ustedes, que siempre nos van a buscar para ver si está o no está, para hacer el diagnóstico, uno de los criterios, que son las manchas de Roth. Las manchas de Roth son zonas como de hemorragias con isquemia, por obstrucción capilar. Pero no se ven solamente en la sepsis, en la endocarditis. Se pueden ver tanto en la diabetes, se pueden ver en las leucemias, se pueden ver en otras patologías. Acá tienen, les puse algunas en las cuales se puede ver, pero después hay otra. Bueno, y este es el mismo fondo de ojo que yo les había mostrado antes con todas las características. Y acá ven, si nosotros decimos, perfecto, el paciente tiene una retinopatía hipertensiva. ¿Qué es? Una retinopatía hipertensiva leve, es una
está bueno estadificarla. Entonces, la vamos a estadificar de una forma muy sencilla y que ustedes puedan recordarla. ¿Sí? Se divide en 4 estadios, que no tiene nada que ver con los cruces. Cruce grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, no, nada que ver con los cruces. ¿Sí? No es lo mismo que los cruces. ¿Por qué? Porque son elementos distintos los que se evalúan. En el estadio 1 hay un leve estrechamiento arteriolar. No voy a encontrar cruces, no voy a encontrar exudados, no voy a encontrar nada. Solamente estrechamiento arteriolar. Si me aparece un cruce, ya pasé del grado 1 al grado 2. Son cruces, aparecen los cruces arteriovenosos. En el grado 3, aparte del estrechamiento, ¿no es cierto?, y del cambio de color de las arteriolas y los cruces arteriovenosos, voy a encontrar exudados, elementos agregados, o sea, pueden aparecer hemorragias, exudados duros o exudados blandos. Y en el grado 4 era el que yo les decía, era el más peligroso, el edema de papila. El edema de papila puede revertir. Si bajo la presión, el edema de papila revierte. ¿Se entendió más o menos? Traté de simplificarlo nomás. Si tenés estrechamiento grado 1, si tenés cruces, si te aparece cruce grado 2, si te aparecen elementos agregados grado 3 y si hay edema de papila grado 4. Bueno, y este era el melanoma de coroides, un melanoma que viene desde la coroides, es el tumor maligno más frecuente en el adulto, fíjense, como forma como un honguito y trae un desprendimiento de retina secundario. Se puede tratar con radiación, se puede tratar con láser, depende del tamaño. Se puede tratar con láser, se puede tratar con radioterapia o incluso podemos llegar a la enucleación. Estamos, depende, si ocupa todo el vitrio y desplaza para adelante el iris, no podemos hacer nada. Ese ojo no va a tener visión. ¿Sí? Entonces se puede llegar incluso a la enucleación. Si lo agarramos en un estadio que recién comienza, incluso se puede hacer la cirugía del iris y del cuerpo ciliar. Se extrae el tumor. Hemorragia. ¿Cómo vamos? Perfecto. Bien. Hemorragia. A ver. Si yo tengo un balde con agua, ¿me escuchan si hablo así? Sí. Con el micrófono. Si yo tengo un balde con agua y lo tiro en el piso y resulta que el piso tiene un agujerito así nada más, pero es profundo, todo el agua va a ir por el agujerito. En cambio, si yo tiro un balde de agua y la superficie es extensa, el agua se va a extender. Lo mismo pasa con las hemorragias. Es una extravasación que va a ocupar el lugar que la retina le permita. Entonces, cuando las hemorragias son profundas, entre las capas de los fotorreceptores, como por ejemplo ocurre en los primeros estadios de la retinopatía diabética, vamos a tener las hemorragias puntiformes. ¿Sí? Incluso a veces nos piden que nosotros distingamos, hagamos la distinción entre lo que es una microhemorragia y un microaneurisma. Para nosotros es imposible. Podemos presumir que puede ser un microaneurisma porque está al lado de un vaso, porque es la dilatación de un vaso, microaneurisma. Pero en realidad el diagnóstico se hace mediante una retinofluoresceína, inyectando una sustancia en vena, sacando unas fotos y vemos que el microaneurisma es la continuación del vaso, ¿no es cierto? Es la dilatación del vaso. En cambio, la microhemorragia lo que hace es producir otra imagen, como que se ve más oscura, como que tapa el reflejo de la fluorescencia. Perfecto. Si la hemorragia es profunda, está
entre, vamos, digamos, la esclera, la coroides, la retina. Si la hemorragia se produce entre lo que sería la coroide y la retina, la hemorragia va a ser extensa porque tiene lugar para expandirse, pero a la vez no va a ser nunca roja brillante ni rutilante. ¿Por qué? Porque tiene toda la retina y el epitelio pigmentario que está por delante. Entonces lo que vamos a ver es esta hemorragia, ¿sí? Una hemorragia prerretinal, que puede ser por un traumatismo o puede ser a causa de una degeneración macular relacionada con la edad, ¿sí? Está por detrás. Si es una hemorragia por un traumatismo, se reabsorbe y en esa zona queda lógicamente una cicatriz y una disminución de la visión, pero no tanta como si fuera por una degeneración macular relacionada con la edad de tipo exudativo, donde hay neovasos y esos neovasos sangraron, están afectando los fotorreceptores porque se distribuye a otro nivel, ¿no es cierto? Y luego es reemplazada por una cicatriz que nos permite a veces ver la coroide y nos va a provocar lo que yo les decía, el escotoma central. Generalmente, la degeneración macular relacionada con la edad es bilateral, pero afortunadamente no es simultánea. Ocurre en un ojo y después de 1 o 2 años de paz te das cuenta que aparece en el otro. ¿Sí? Perfecto. Después, si la hemorragia se distribuye por la superficie de la retina, sobre las fibras de la retina, que van a formar después el nervio óptico, son superficiales, se llaman hemorragias en llama, y como están puestas entre las fibras, tienen esa forma como de una llama, por eso se las llama hemorragias en llama. ¿En dónde las voy a encontrar? Si yo veo una hemorragia en llama, pienso en 2 cosas, porque pues si son pequeñas, distribuidas por el fondo, puede ser una hipertensión arterial, nos tenemos que fijar los vasos, y están estrechos, si hay luces arteriovenosos, si no. Pero si el paciente viene a la consulta y me dice, mire, anoche me acosté bien, pero resulta que esta mañana cuando me levanté me doy cuenta que de este ojo estoy viendo un poco menos, le miro el fondo de ojo y veo esta imagen, con las hemorragias en llama en todo el fondo. Esto es una trombosis de vena central, que es una de las 3 causas, ¿se acuerdan?, de pérdida brusca de la visión, que eran las 3 vasculares: neuritis óptica isquémica, trombosis de vena central y embolia de arterias. Resulta ahora que la hemorragia tiene un montón de lugares. ¿Y dónde puede tener un montón de lugares? Cuando está por delante de cuando está entre la retina y el vítreo. Hay una membrana que recubre el vítreo que se llama hialoide. Y es bien rojo rutilante porque está en la superficie, la hialoide es transparente. ¿Sí? Entonces, este tipo de hemorragia, que se llama subhialoidea, se puede dar en los pacientes que tienen, por ejemplo, una retinopatía diabética en los estadios terminales, digamos, o un paciente que tiene una neovascularización por otra causa. ¿Sí? Perfecto. Y podemos encontrar, como ya habíamos dicho, hemorragias tanto en la leucemia como en las anemias. ¿Sí? La característica, acá, fíjense, esta hemorragia. Esta hemorragia, si ustedes la miran bien, tiene un centro más claro. Es una hemorragia que se presenta en la leucemia. Es una hemorragia que antes la denominábamos como en escarapela. ¿Sí? También están las hemorragias como somos muy imaginativos los oftalmólogos. Son hemorragias superficiales como en pinceladas de pintor se llaman. O también en la leucemia se pueden producir entre la retina y la hialoides y formar como un nivel de cantar. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, el nombre es gracioso, pero
qué les muestro la foto de la mácula? De la mácula, la fobia y la fobiola, porque después vamos a ver lo que es una degeneración macular relacionada con la edad. Fíjense, uno cuando dice mácula se imagina bien el centrito, ¿no es cierto? La fobiola se imagina, o quizás la fobia. La mácula es el espacio que está comprendido entre las arcadas temporal superior y en la arcada temporal inferior. Es todo este espacio, la mácula. Dentro de la mácula hay un área más pequeña que se denomina fobia, que es avascular. Y en el centro de esa fobia hay una depresión que es la fobiola, que es un área que está únicamente poblada por conos, en donde la conexión es 1 a 1. Un cono con una bipolar, con una ganglionar. Prácticamente no hay bastones a ese nivel. A medida que nosotros nos alejamos del centro, van aumentando la relación cono-bastón. ¿Entendido? Perfecto. Bueno, ¿por qué mostré la mácula? ¿Por qué mostré la mácula? ¿Y por qué repetí varias veces que en el centro de la mácula vos tenés una visión de 10 décimas? Porque al verse afectada la fobiola, la parte central, el paciente pierde visión. Entonces, una de las causas por las cuales pierde la visión central es la degeneración macular senil. No es tan infrecuente, pero relájense. A mayor edad, mayor frecuencia. ¿Sí? Si hay antecedentes familiares, es más frecuente. Si es un paciente obeso, es más frecuente. Si es un paciente hipertenso, es más frecuente. Y si tiene antecedentes, no sé si lo dije, si tenía antecedentes familiares, es mucho más frecuente. ¿Está? Perfecto. Hay dos formas de degeneración macular relacionada con la edad. Una forma que es esta, que es la forma húmeda, que es la más peligrosa, porque tiene neovascularización, se forman neovastos que atraviesan una membrana muy cortita, que es muy finita, que es la membrana de Bruch, y se ubican directamente debajo de los fotorreceptores, por eso la degeneración de los fotorreceptores en la degeneración macular de tipo exudativo o húmeda. ¿Sí? En el paciente, una vez que se produce la hemorragia, esta zona es reemplazada por un tejido cicatrizal y el paciente va a perder su visión central. Únicamente la visión central. Y con el avance de los lentes de visión subnormal, esto tiene más solución que hace 10 años o 10 o 20 años, en donde no había un tratamiento para la degeneración macular relacionada con la edad. En este momento hay un tratamiento, que son las inyecciones intravítreas, ¿sí? Las inyecciones intravítreas, por ejemplo, el bevacizumab o alguna otra sustancia, que lo que hace, en realidad, esta inyección que se coloca dentro del ojo es retrasar y bastante la pérdida de la disminución de la visión. ¿Entendido? Perfecto. Y hay otra forma de degeneración macular relacionada con la edad, que es la forma seca, ¿sí? En donde la agudeza visual del paciente central no se pierde nunca, porque el paciente queda en 4 o 5 décimas y aparecen, puede llegar a ver hasta un 50%, tener un 50% de visión, en donde aparecen unas imágenes que las vimos al principio, que eran esas manchitas en la mácula que se llaman lusas. ¿Sí? Cuando un paciente
tiene una degeneración macular relacionada con la edad, lógicamente la estructura de la mácula no es normal, ¿sí? Comienza a tener ciertas deformaciones que hacen que la imagen que yo estoy viendo sufra esa deformación. Por ejemplo, si tiene una línea recta, no la veo recta. Donde está la deformación que está más elevada, veo esa línea recta con esa elevación y que después vuelve a bajar. ¿Sí? Entonces, se utiliza para estudiarla esta grilla que se llama grilla de Amsler, no importa, en donde fíjense acá en esta imagen cómo se ve deformada y cómo después que sangró se produjo la hemorragia y fue reemplazada por una cicatriz, queda esto que yo les decía que era el hipotoma central. ¿Entendido? Bueno, eso es en la forma exudativa, que va a quedar en un hipotoma central. Como ve el paciente, ve este hermoso pino, como se ve al lado, con esta pequeña mancha en el centro. Cuanto más lejos es la fijación del paciente, cuanto más lejos quiere ver, mejor es su visión. Mayor área de retina periférica utiliza. En cambio, si quiere leer y está acá, va a tener la dificultad del hipotoma central que le ocupa el área de visión. Bueno, por último, vasculitis retiniana. Hay muchas enfermedades generales que van a afectar los vasos de la retina provocando una vasculitis. La vasculitis es la inflamación del vaso de la retina. Puede ser un vaso arterial, como puede ser un vaso venoso, como puede ser ambos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a producir? Alteraciones en la permeabilidad del vaso. ¿Sí? O oclusión en el vaso provocando distemia. Así, por ejemplo, vemos que si hay una, bueno, acá dice, acá está la definición. En las venosas son las flebitis, la encontramos en la sarcoidosis y en la enfermedad de Iris. La enfermedad de Iris es una enfermedad que vemos frecuentemente en los oftalmólogos, caracterizada por la presencia de múltiples hemorragias, tiene cierto componente hereditario. Cuando afecta la arteria y la vena, esta es más frecuente. Se da en la corioretinitis ciclítica. Acuérdense que la sífilis ha tenido un auge importante en los últimos tiempos. Es normal que en el neo del hospital se vea una cada 15 días, antes eran 2 cada 15 días, o sea, ha resurgido muchísimo en este momento. Y otra forma es la enfermedad de Behçet. Acuérdense que la enfermedad de Behçet no solamente tiene síntomas generales, ¿sí? Como son las úlceras, manifestaciones, sino que también a nivel ocular produce una uveitis y puede producir una queratitis importante. Y las arteriales, mira vos, qué lindo, ¿eh? ¿Quién se le dio que la toxoplasmosis te daba una vasculitis retiniana? El lupus siempre lo vamos a buscar, porque tenemos un paciente con este tipo de enfermedades autoinmunes, buscamos el linfonodo de ojo, que no haya ninguna manifestación. La poliarteritis dudosa, buscamos. O la granulomatosis de Wegener, que tiene muchísimas manifestaciones oculares. De la inflamación de la glándula lagrimal hasta la del saco, ¿sí? O la vasculitis. Fíjense acá en esta imagen cómo estos exudados están siguiendo el vaso. Quiere decir que hay una alteración a nivel de la permeabilidad. Hay edema a nivel de la retina, porque son exudados duros. Fíjense, que está el exudado duro abajo y arriba se ve el vaso. ¿Entendido? Tengo que sacarme el título. Bueno, la sarcoidosis forma el granuloma. Acá hay una cosa que es importantísima, que yo ya se la digo. Que el oftalmólogo mira el fondo del ojo, cuando ve el fondo del ojo,
eso prevé a qué se debe. ¿Entendido? Excepto que sea una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva, una toxoplasmosis congénita. Pero hay muchas veces en donde no sabemos a qué se debe. Esto es un lupus, fíjense los exudados que aparecen en el lupus. ¿Sí? Hemopatía ya las vimos. La retinopatía leucémica la habíamos visto, daba hemorragias preretinianas, vimos incluso la imagen de las hemorragias que podía dar, hemorragias intrarretinianas, dilatación venosa, obstrucción vascular, exudosa, algodonosos y también recuerden que habíamos visto que había en la fibroóptica una infiltración leucémica del nervio óptico, en donde podría haber una neurosis óptica que era secundaria a la leucemia. ¿Sí? La leucemia, ¿qué va a provocar? Esto saben ustedes más que yo. Trombocitopenia, anemia, hiperviscosidad, pueden aparecer infiltrados leucémicos, como hemos dicho en el nervio óptico, y dado el estado inmunitario del paciente, pueden aparecer complicaciones infecciosas. Acá tienen las hemorragias que dan la leucemia, ¿sí? Acá ven la infiltración leucémica en el nervio óptico, las hemorragias que pueden aparecer en la retina, ¿sí? Y estos son otros tipos de hemorragias. Y acá está la famosa. Acá está el estrella, la mancha de Roth. La mancha de Roth no solamente dijimos aparece en la endocarditis bacteriana, sino también puede aparecer, ojo al piojo, en la leucemia, en la anemia, en algunos procesos isquémicos, porque ¿qué pasó ahí? Hay un proceso isquémico, la aparición del exudado y la transfusión de sangre. No es otra cosa. Y en la diabetes también se la puede observar. ¿Sí? Es una vasculitis mediada por inmunocomplejos. Bueno, acá bueno, en esta me saqué 10, porque es una toxoplasmosis. Esta imagen es típica de toxoplasmosis. Ahora tengo que saber si la tiene desde que nació o es adquirida. Es una toxoplasmosis congénita o adquirida, porque es una toxoplasmosis. ¿Qué característica? Afecta la zona la mácula. Puede ser que congénita un solo ojo o ambos ojos y deja una cicatriz en la mácula con este tipo de pigmento. Esto es una toxoplasmosis de acá a la China. ¿Entendido? Acá estoy segura de lo que es. Y esto que se ve acá arriba es lo que yo le decía. Veo la mancha, sí, perfecto. Veo esto que es blanquecino. Pero puede ser el inicio de esta toxoplasmosis. Entonces la tengo que mandar a infecto a que le hagan toda la serología, porque aparte, este paciente va a tener una uveitis posterior. Yo me voy a dar cuenta porque tiene una uveitis posterior. Va a haber quintas en el vístero. Entonces tengo que hacer el tratamiento local y aparte hacer el tratamiento, ver la etiología para hacer el tratamiento etiológico y en definitiva curar al paciente. Esta es una coriorrenitis por sífilis, estamos hablando de uveitis acá, que está en actividad. ¿Por qué está en actividad? Porque no veo bien el fondo de ojo. Yo sé que acá está la papila, acá están los exudados, pero el fondo se ve duro. ¿Por qué? Porque hay quinta posterior. Es una uveitis. Y acá está es una retinitis por sí. Traté de hacer un popurrí de todo, es serio. En la melange algo va a quedar. En la retinitis porcito, algo va a quedar. Esta, seguro les queda. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es el fondo de ojos en pizza. No sé si van a seguir comiendo o no. Pero ese porcito megalovirus se caracteriza por presentar hemorragias y exudados
y poca reacción vítrea. ¿Por qué? Porque es un paciente inmunodeprimido. Acá tienen otro paciente con un citomegalovirus, hemorragias y exudados en el fondo. Lógicamente la huella visual de este paciente y se ve turbio, entonces hay una vitreitis posterior a pesar de la inmunodepresión. ¿Sí? Y esta es otra forma en que puede presentarse dando como estas vasculitis. Bueno, ¿y acá qué hacemos? Retinitis por HIV. Hace muchos años, si ustedes se acuerdan, lo que son lates como nosotros, que cuando aparecía el citomegalovirus, la retinitis por citomegalovirus, o aparecía la retinitis por HIV, le quedaban solamente 2 años de vida al paciente. Y no estaba todavía la medicación, eso indica mi edad, tengo 67 años. 44 de vida. Así que en ese momento la cosa era así. Aparecen en el fondo de ojo exudados algodonosos, hemorragia retiniana, microaneurisma, periflebitis, maculopatía isquémica, edema macular quístico, atrofia del epitelio pigmentario y microangiopatía conjuntiva. Fijarse siempre en la conjuntiva. Y en la leucemia también. Fijarse siempre en la conjuntiva, porque puede haber una infiltración leucémica a nivel conjuntival. Y acá, acuérdense siempre del sarcoma de Kaposi que puede aparecer en conjuntiva. Y si ustedes miran esta foto, dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto es exudado? Es una retinopatía. Tengo que buscar la serología y ver bien. ¿Sí? Bueno, y esto es lo más lindo. Es el efecto que ciertos medicamentos que nosotros utilizamos para el tratamiento de algunas enfermedades producen en el fondo de ojo. Este es un paciente en el cual se ha utilizado la hidroxicloroquina. Todo va a depender de la dosis y del tiempo de exposición a la droga. La hidroxicloroquina es captada por las células del epitelio pigmentario, provocando una atrofia del epitelio pigmentario, siempre y cuando se dé en dosis bajas, no pasar los 200, 250. Ya a dosis de 400 nos fuimos muy rápido y muy lejos hacia lo que es la maculopatía en ojo de buey, donde se produce toda una atrofia del epitelio pigmentario. También encontré que, porque esto es lo lindo de preparar las clases, ¿no? Que uno se pone a leer, y encontré otras drogas que jamás me hubiera imaginado yo que producían toxicidad a nivel de la retina, como por ejemplo los aminoglucósidos. La tobramicina produce alteración a nivel de la retina. La ketamina, empezaba la cirugía de cataratas, aplicaron una inyección subconjuntival de ketamina y una de corticoide cuando se terminaba la cirugía. También produce alteraciones a nivel de la retina. La carbamazepina produce alteraciones a nivel de la retina. Y por experiencia propia y habiéndolo vivido con un paciente mío y habiéndolo comprobado, un chico de unos 10 años de edad me lo trae la mamá, era paciente mío desde muy chiquito, siempre vino para los exámenes del colegio todo 10 décimas y le habían dado topilamato porque había convulsionado y me hizo una miopía de 3 dioptrías. O sea, el topilamato miopiza el ojo. Al suspenderlo lógicamente va todo normal. No sé si les dije la carbamazepina también que producía cierto grado de riesgo. Cuando nosotros hacemos las diluciones para hacer las inyecciones en las endostamitis, cuando el proceso infeccioso entra al ojo, tenemos que al vítreo
tenemos que tratar de salvar ese ojo, si no va a la nucleación. Entonces tenemos que preparar muy bien, no vienen preparados las diluciones de los antibióticos para hacer las inyecciones intravítricas. Y es todo una cosa, un despliegue en el servicio para poder preparar la dilución correcta. Bueno, espero que les haya gustado y